Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bueno, hoy lo que vamos a tener básicamente es una charla en la cual vamos a hablar sobre cómo se debe tratar un proceso de control de ruido y vamos a desarrollar el proceso simplemente mediante un caso de estudio. Deben un momento. Ok, sí funciona. Bueno, este es el outline de la presentación. Primero vamos a hablar un poco de la introducción del proyecto, ¿cierto? Cómo logramos abordar el mismo, un planteamiento del problema, es decir, específicamente qué fue lo que solucionamos. Posteriormente, la metodología con la cual se soluciona el problema, unos retos que nos imponen este nuevo proyecto de ruido y finalmente unas conclusiones. ¿Cómo nace este proyecto? Lógicamente el ruido es un contaminante y es un contaminante al cual tenemos que controlar. Dentro de los procesos que se llevan en una industria, en este caso en el Cerrejón, teníamos un caso específico en el cual necesitábamos implementar un control de ruido, es decir, había un proceso en el cual se realizaban dosimetrías, se realizaban sonometrías y los resultados nos involucraban o conllevaban a que necesitábamos implementar un control de ruido para mejorar la condición acústica que se tenía en un área en específico. A partir de eso, ¿cierto? Lo que planteamos fue una serie de estrategias que lo que buscaban era responder una serie de preguntas que no son convencionales. ¿Qué es lo importante que queremos compartir hoy? Generalmente cuando se va a implementar un proyecto de control de ruido hay unas metodologías muy establecidas, ingenieriles, las cuales se deben desarrollar. Sin embargo, la dimensión y la necesidad de este proyecto involucró mirar y analizar las necesidades y requerimientos que tenía el proyecto desde otra perspectiva, ¿cierto? Este proyecto involucra una serie de estrategias que convencionalmente no se utilizan en el panorama de control de ruido. Tanto para Conintec como para Cerrejón, pensamos que fue muy valioso compartir esa experiencia, porque son unas necesidades puntuales, ¿cierto?, las cuales requirieron unos retos y abordar el problema desde una perspectiva diferente. Y cuando miramos, por ejemplo, la semana ocupacional, dijimos, es una buena experiencia para compartir, para mostrar efectivamente cómo logramos desde diferentes perspectivas, ¿cierto?, dar solución a un problema puntual, y es lo que queremos compartir hoy. ¿Cómo nace el proyecto? Bueno, antes de empezar, quiero dar un agradecimiento especial a todas las gerencias y departamentos del Cerrejón, las cuales pues, han contribuido de manera muy significativa al desarrollo de este proyecto, en especial pues, al doctor Hugo Piedradita y a Jairo Yate de la Gerencia de Salud y Bienestar. Bueno, ¿cómo nace el proyecto? El proyecto nace de una pregunta muy sencilla, que a su vez es muy compleja. A mí me contactan y esta fue la pregunta que debíamos resolver en primera instancia. ¿Cuál es el aporte individual de cada fuente de ruido que tengo adentro de una cabina? Esa pregunta parece muy trivial, pero si nosotros ponemos el contexto de un camión que transporta carbón, un camión grande de 240 toneladas que se está moviendo dentro de una trocha, ¿cierto? Donde tengo sistemas de comunicación, donde tengo sistemas de aire acondicionado, donde tengo sistemas anti-collision, donde el mismo sistema mecánico me vibra, pues no comienza a ser una pregunta trivial. ¿Y por qué necesitamos saber cuál es el aporte de cada fuente individual adentro de una cabina? Porque si vamos a implementar soluciones de control de ruido, es necesario saber cuáles son las fuentes significativas, porque esas son las fuentes significativas que posteriormente tendremos que atacar. Lógicamente, cuando se conoce la condición, ¿cierto? La primera pregunta es, ¿esto es posible de hacer? Y pues ahí voy a hacer un paréntesis. Para solucionar este problema, ¿cierto?, se pensó en dos diferentes técnicas que fueron implementadas. Estas técnicas yo las había trabajado de manera, pues, en anterioridad en otra área, en el campo de bioacústica. En el campo de bioacústica generalmente tú puedes monitorear especies áureas o aviarias, es decir, aves o ranas, por medio de grabadoras que se ponen en campo y los biólogos de manera manual empiezan a escuchar y a identificar las diferentes especies. ¿Eso por qué es importante? Porque hay suficiente soporte científico que muestra que por medio del monitoreo de especies se puede decir qué tan sano está un ecosistema, o sea, es un sistema de monitoreo. ¿Qué es lo que pasa? Ese proceso se hace manualmente, o sea, el biólogo se sienta y si tiene 3 horas de grabación, se sienta, se toma un buen café y 3 horas a escuchar, ¿cierto? Y empieza a hacer el proceso de clasificación. Ahora,
se está migrando a sistemas de clasificación automática, es decir, yo genero unas etiquetas de las diferentes especies que quiero, es decir, extraigo como las características acústicas importantes de cada una y tengo un sistema de aprendizaje autónomo, puede ser por ejemplo basado en Machine Learning, que él comienza a identificar las etiquetas, ¿cierto? Y cuando identifica esa etiqueta, él dice, esto es esta especie, esto es esa especie, y con eso pues tengo un sistema de clasificación automática. Cuando yo quiero clasificar una especie, todo lo demás es ruido. Pueden ser otras especies, pero si yo quiero clasificar una en específico, todo lo demás son señales que no quiero. Hay una transformada, ¿cierto?, que se utiliza mucho en un sistema de denoising, es decir, de limpiar ruido, que se llama la transformada Wavelet. Y es una transformada que permite, apenas yo extraigo las etiquetas que quiero, o la huella acústica, digámoslo así, de la señal que quiero, eliminar las demás. Entonces, cuando a mí me preguntan esto, ¿cierto?, yo pienso inmediatamente, por ahí nos podemos ir. Es decir, está comprobado y yo he trabajado desde el punto de vista bioacústico, pero el problema tiene un contexto similar, es decir, vamos a tener unas fuentes de ruido y vamos a tratar de separarlas por medio de una clasificación primero, de conocer la condición y después de implementar esa técnica. La segunda fue implementar un arreglo de micrófonos que me permitiera generar micrófonos direccionales para mirar dentro de la cabina qué partes podrían estar vibrando más que otras o generando más ruido que otras, ¿cierto? Entonces, fue un abordaje que no es convencional, que se ha utilizado desde la literatura científica en otras áreas, pero que vimos que podrían ser útiles para este caso en específico, y eso fue lo que desarrollamos. Entonces, la metodología para este caso fue la siguiente, es decir, vamos a tener unas mediciones de patronaje, es decir, con sonómetros y dosímetros cumpliendo lógicamente pues con todos los procedimientos que se requieren para las mediciones, y adicionalmente vamos a capturar información con dos equipos diferentes, uno asociado a una cámara 360 y un arreglo de micrófonos. Y con toda esta información vamos a hacer un procesamiento de señal y de data que me permita determinar cuál es el aporte individual de las fuentes. Entonces, lógicamente nos fuimos a campo, esta es una foto básicamente dentro de una cabina del proceso que se hizo, es decir, nos fuimos a Cerrejón, hicimos la grabación de la operación, ¿cierto? Ingeniero que está trabajando en el sector energético sabe que tiene que ir a campo, entonces bueno, yo me puse las botas, vamos a cabina, midamos la operación, estuvimos en todo el proceso, lógicamente de acompañamiento. Acá como podemos ver, pues conocer la operación y conocer cómo estaba sonando la cabina también es importante. Es decir, en temas de control de ruido siempre es importante que el ingeniero esté dentro del contexto, ¿cierto? Porque la medición siempre te va a dar un dato cuantitativo, pero el estar y conocer la operación como tal va a dar una perspectiva mucho más robusta de toda la condición completa, ¿cierto? Uno puede analizar si en algún momento la medición puede que no sea válida o no porque pasó algo atípico, y pues uno va registrando ese tipo de componentes. Lógicamente acá, pues fuera de eso hay unos radios de operación, con todo el cariño que yo le tengo a la gente de la costa, pues los radios siempre tienen un problema de filtrado, ¿cierto? Siempre escuchamos ese nivel de ruido como shh, ese hiss, y pues los compañeros de la costa siempre hablan muy rápido, entonces pues realmente era muy difícil entender qué pasaba, pero bueno, ahí estuvimos acompañando el proceso. Como les decía, pues básicamente hicimos las mediciones y posteriormente desarrollamos dos algoritmos, ¿cierto? Uno asociado a Wavelets. Wavelets es una transformada, no voy a entrar en el tema matemático, pero lo que yo tengo básicamente es unas características de la señal y por medio de procesamiento empiezo a extraer esas características. Lógicamente eso tiene un diseño metodológico por dentro que hay que validarlo, pues hay que acondicionar todo el estudio para extraer la señal que se requiere. Y finalmente pues un proceso de beamforming que ya lo vamos a ver. Posteriormente implementamos esos algoritmos, pudimos separar las fuentes, es decir, separar los diferentes espectros y posteriormente determinar el aporte individual. Cuando ya supimos cuál es el aporte individual de las diferentes fuentes que teníamos, eso nos permitía lo siguiente, establecer mediante unas estrategias, requerimientos económicos, técnicos y operativos, a ver qué posibles estrategias de control de ruido podríamos implementar. De manera muy rápida, acá podemos ver parte de los resultados. Entonces, ¿cuál es el proceso? Como yo necesito generar unas etiquetas, ¿cierto? O la huella acústica de las fuentes representativas, hicimos operaciones o mediciones en condiciones muy controladas. Es decir, camión en ralenti, ¿cierto? Un radio funcionando, el otro no. Las fuentes que identificamos empezamos a caracterizarlas de manera separada y con mediciones controladas, pues bajo unos protocolos ya dados. ¿Qué encontramos de manera muy rápida? Estos son los espectros en frecuencia de los diferentes componentes, las escalas están diferentes, entonces pues las voy a mencionar de manera muy rápida. Encontramos que en las cabinas se tienen dos radios,
Un radio que generalmente está asociado a la operación de Cerrejón, es decir, donde se dan instrucciones, y otro radio que es un radio, digamos, para comunicación no formal, donde hay una emisora, ¿cierto? Donde hay comunicación entre las diferentes personas que conducen, y pues es un radio que va asociado como a mantener, digamos, un ambiente en el que la persona pueda estar despierto, y yo lo llamo social y me regañaron, la verdad, la vez pasada me dijeron que no le dijera que era radio social, pero pues la verdad tiene ese contexto, ¿cierto? Lógicamente es comunicación no formal, digámoslo, exactamente, para controlar fatiga y sueño. Vemos que los dos radios tienen un espectro diferente, acá vemos frecuencia y esto es tiempo, y el color significa la energía. Entre más amarillo es más energía. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Pues básicamente el primer radio tiene un rango de frecuencia que va hacia 3000, mientras que el segundo radio va hacia 1500. Algo interesante es que Cerrejón en ese momento estaba haciendo un cambio tecnológico entre los radios, y nosotros no lo sabíamos, pero en este momento, pues cuando analizamos las mediciones nos dimos cuenta de una vez que habían dos tipos de espectros, ¿cierto? Y que estaban asociados a la tecnología de los radios. Eso también sirve de suministro de información para entender qué está pasando, pues, por ejemplo, en el departamento de telecomunicaciones y cómo pues, los cambios de tecnología también contribuyen a disminuir la dosis de ruido que se genera. Este radio tiene un espectro mucho más grande y también es más ruidoso. Acá lo que vemos básicamente es el espectro del motor, donde podemos ver que tenemos hasta 200 Hz. Como se espera, pues en un camión tan grande de esas dimensiones, lo que voy a tener es un rango en baja frecuencia muy elevado. Estos son los espectros, y este es el procesamiento, y este es el procesamiento que tenemos. Lo que denominamos mixtura es la grabación como tal de todo el contexto, es decir, se pone el equipo a medir y vamos a operación. Y esto es lo que encontramos después de clasificar las etiquetas, los diferentes espectros, ¿cierto? Separando cada componente. Lo que podemos ver acá, por ejemplo, es que el ruido del motor se separa y se deja solo el espectro del motor, y los rangos pues equivalen a cada radio. Para que sea más intuitivo el proceso, les voy a mostrar qué resulta del proceso de filtrado, es decir, para que lo escuchemos. En primera instancia, esta es una grabación que contiene todo, y lo que vamos a tratar de hacer es quitar el motor y dejar solo el radio. Perdón. Yo creo que no te está sacando audio. ¿Están escuchando por los altavoces o están por el...? Si me dan 2 segundos voy a tratar de... Por configuración se puede. Si pones a salir por favor. Bueno, muy amable. ¿Cuánto? Está muy bien. Listo. ¿Le puedes subir un poquito, por favor? 24. Bueno, Sonia, hazme un favor, el material que está cargando todo estaba mojado. Esa es la grabación directamente dentro de la cabina. Eso. Después del proceso de filtrado, donde queremos solo extraer la voz, esto es lo que obtenemos. Base, para 24. Bueno, Sonia, hazme un favor, el material que está cargando todo estaba mojado. ¿Qué es lo interesante? Si yo logro extraer solo esa voz, puedo calcular la energía de esa señal. Y con base en la relación total, decir cuál es la contribución que tengo, ¿cierto?, respecto a la señal total. Es decir, separé las fuentes y puedo ya determinar cuál es la contribución. En este caso, tenemos ruido de motor. Aquí en la entrada, aquí bajando, carril vacío, el principio de la rampa, ahí está una entradita, se mete allá y descarga ese aro por debajo. Yo creo que no, porque era... Claro. Y ese es el proceso que se obtiene después de filtrar la señal. Perdón. Para separar y dejar solo el motor. ¿Puedes subirle un poco, por favor? ¿Qué nos permitió eso? Responder esa primera pregunta, ¿cierto? Lo que logramos encontrar, ¿cierto? Acá tenemos el nivel de ruido consolidado en dos diferentes ponderaciones, una en A, otra en Z,
pero pudimos determinar que el motor era el componente más significativo que aportaba dentro de la cabina. Ya hay una explicación de por qué puede que no se escuche, lógicamente ruido en baja frecuencia nosotros somos un poco más sordos, pero eso no quiere decir que no esté expuesto a ese nivel, ¿cierto? Son dos componentes diferentes, uno es que no lo escuche y otro que no esté expuesto. Esto cambió un paradigma porque nos involucró pensar en cómo generar soluciones de control de ruido, pues enfocado hacia ese tipo de fuentes. En términos de beamforming, ¿qué obtuvimos? Fue lo siguiente. Estas son dos gráficas a frecuencias diferentes. Estas frecuencias altas, estas son frecuencias bajas. En frecuencias altas, se extrajo una parte de la señal, vemos que hay una concentración de energía en un lóbulo direccional. Esto es elevación, esto es eje azimut, es decir, cuando yo combino las dos, pues obtengo una dirección, ¿cierto? Esto es simplemente un mapa tridimensional abierto, así como cuando vemos el mundo que lo ponen en 2D. Lo que es importante ver acá es que en alta frecuencia tengo concentración de energía, es decir, en alta frecuencia sí puedo asociar un radio, pero en baja frecuencia, lo que me está mostrando eso, es que eso está regado por todo lado, como es de esperarse en bajas frecuencias uno no tiene un comportamiento direccional claro. A partir de estos resultados se generan unos criterios de priorización, es decir, vamos a generar diferentes variables de solución para tomar una decisión cómo vamos a resolver este problema. ¿Qué variables? Escalabilidad, o sea, qué tan fácil se escala la solución, tiempo, costos, la atenuación acústica que voy a obtener por la solución, cómo se integra eso al plan de mantenimiento del cerrejón, afectación en la conducción, o sea, la solución que yo estoy proponiendo, cómo altera el proceso de conducción del conductor. Por ejemplo, yo puedo poner un protector auditivo, ¿cierto? Pero una persona va a tener un protector auditivo 12 horas donde le tengo que generar presión en el oído. ¿Qué fatiga genera eso? Si él necesita radios, por ejemplo, para la operación, ¿cómo afecta eso la operación? Entonces, todos esos criterios de priorización, ¿a qué nos llevaron? A que vamos a intervenir las cabinas. Siempre en un proceso de control de ruido vas a tener 3 etapas. O intervengo la fuente, que es lo que yo esperaría en primera instancia, intervengo el medio de propagación, es decir, después de que la fuente pongo un muro o algo así que me lo separe, o finalmente el receptor. Lógicamente, ¿cierto? Y todos los que hemos trabajado en salud ocupacional sabemos que lo último que queremos es proteger al receptor. Vamos a tratar de generar o minimizar el problema desde otra perspectiva. Acá decidimos intervenir cabinas, ¿cierto? Lógicamente la intervención de un motor de ese tipo pues no tiene sentido. Pues ¿qué nos llevaría a nosotros a meternos a intervenir el motor de un camión? Era mucho más fácil intervenir la cabina, ¿cierto? Donde el conductor está pues básicamente conduciendo. Para eso realizamos 2 procesos, unas mediciones de caracterización y unas encuestas. Esa fue la primera etapa del proceso, es decir, respondimos la primera pregunta que nos hicieron. Y la segunda pregunta que viene fue la siguiente. A mí después de que presentamos los resultados, me indican, bueno, ¿qué partes de la cabina deben ser intervenidas? Esa fue la siguiente pregunta que me pidieron responder. Cuando yo miro esta gráfica de presión, literalmente hice esto. Me rasqué la cabeza y me quedé pensando, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionamos esto? Nuevamente, eso involucró buscar cómo mediante una técnica alternativa podemos dar respuesta a eso. Una medición de presión de manera convencional no te va a poder dar el detalle en resolución que tú necesitas para saber qué parte de la cabina debes intervenir. Y en eso voy a hacer otro paréntesis. La presión acústica, o lo que nosotros conocemos como un sonómetro que mide básicamente presión, es un instrumental que podemos decir que más o menos está desarrollado desde los años 50. Lógicamente la electrónica, precisión y demás pues han ido aumentando, pero el concepto de medir presión está dado desde los años 50, ¿cierto? Y sigue siendo válido, ¿cierto? Para cierto tipo de mediciones, pero para otro tipo, donde yo necesito enfocarme en otro tipo de componentes, pues básicamente me quedo corto. En 1975 nace una teoría con base a analizar los campos sonoros desde otra perspectiva, y esa perspectiva corresponde a analizar campos vectoriales o intensidad acústica. De manera muy rápida, la presión es un escalar, es decir, la presión no tiene una dirección asociada, pero si uno tiene una onda sonora tiene una dirección, uno sabe que se está propagando, o sea, se sabe que, bueno, dependiendo de la frecuencia, pero en este caso mi voz, la mayoría de las ondas que estoy generando se propagan hacia allá.
¿cierto? Una onda tiene una dirección asociada si yo la analizo con otra cantidad, en este caso intensidad acústica, la intensidad es un vector. Esta teoría fue desarrollada en los años 70, en los años 90 hay las primeras implementaciones de sondas que me permiten medir intensidad acústica. Estas sondas se basan bajo un criterio que se denomina PP, es decir, que yo mido presión-presión, y por medio de una suposición yo asumo que la velocidad de partícula, la intensidad es una relación entre velocidad de partícula y presión, yo asumo que mediante dos diferencias de presión puedo estimar la velocidad de partícula. Sin embargo, en el año 2013 empieza la implementación comercial de otro tipo de tecnologías que se denomina sonda PU. Es una sonda que me mide presión y velocidad de partícula al mismo tiempo. Y esta fue la metodología que nosotros implementamos. Algo que fue muy interesante, ¿cierto?, es que este tipo de tecnología no es convencional en el país. Es decir, nosotros implementamos un tipo de tecnología de este proyecto que es referencia y estado del arte a nivel mundial en control de ruido. Y pues porque la dimensión del proyecto lo requería, es la manera de responder la pregunta. La medición de intensidad acústica es una técnica enfocada en la caracterización para control de ruido, y esto cambia totalmente el paradigma de cómo se debe hacer una medición, porque yo ya no mido para tener el efecto, es decir, saber si el nivel está alto o no, sino mido para caracterizar la fuente. Y lógicamente, si yo caracterizo la fuente, posteriormente puedo decir si excede o no, pero estoy subiendo el nivel de análisis, no estoy mirando el efecto, sino ya estoy mirando cuál es la causa, qué es lo que me está generando vibrar. Para esto hay procedimientos estandarizados, acá tenemos un ejemplo muy claro entre lo que sería una medición de presión acústica, lo mejor que puedo obtener en términos de presión y lo que tengo en intensidad. Los colores oscuros referencian niveles de mayores niveles de ruido, y lo que podemos ver acá en una cabina es básicamente ciertas zonas donde tengo fugas acústicas. Eso me permite determinar con una alta resolución espacial dentro de la cabina cuáles son los aspectos que tengo que mejorar, y eso es extrapolable a cualquier máquina que yo tenga. Y este tipo de técnicas son muy robustos en ambientes que no son ideales. Cada vez que yo mido presión, si quiero hacer extrapolaciones hacia potencia acústica a otras cantidades, necesito ciertas suposiciones. Esta técnica es muy robusta a las condiciones del ambiente. Entonces yo puedo hacer unas caracterizaciones muy a detalle cuando mi target es hacer control de ruido. Si yo quiero intervenir una máquina, este tipo de técnicas es lo que debería implementar. Si quiero simplemente un diagnóstico de si se excede o no se excede, pues básicamente una composición bajo presión es adecuada. El procedimiento es muy sencillo. Lo que se coge básicamente es que se excita la fuente de ruido y se hace un escaneo, ¿cierto? Entonces con las ondas se hace un escaneo y posteriormente lo que se hace es pues, procesar los resultados para obtener un mapa espacial que básicamente me dice dónde la velocidad de partículas es mayor o la intensidad es mayor. Esto lo que nos permite básicamente es determinar qué zonas son susceptibles de mejora. Hicimos el proceso con dos cabinas. La primera corresponde a una cabina que llega recién antes de ser ensamblada en un camión, y la segunda en un camión que ya ha estado en operación, para ver cuál es el desgaste y la variación que tenemos en los diferentes niveles de ruido. ¿Qué encontramos? Que efectivamente estos son dos rangos de frecuencia diferentes, pero encontramos que las cabinas nuevas de todas maneras son óptimas, tienen o son factibles de optimización desde que llegan. En Cerrejón, estas ventanas se sellan. O sea, se les aplica un material tipo silicona, tipo Sica, que permite que estas ventanas no se abran. Y pues son tratamientos de material particulado y otro tipo de componentes. Lo que estamos viendo acá es que efectivamente esta partición afecta el nivel de ruido. Es decir, me vulnera el aislamiento de la cabina. Entonces, si esta cabina ya está sellada, o sea, nunca la vamos a abrir, pues desde fábrica podríamos pedir que esta cabina o este vidrio venga completo. Entonces empezamos ya a estructurar el proyecto desde una perspectiva de cómo quiero que lleguen los camiones y los que yo tengo ahora, cómo los debo intervenir. Encontramos también algo importante relacionado con las juntas entre los tableros y la estructura de la cabina y la caña o el timón y el sistema de aire acondicionado. El sistema de aire acondicionado me permite, ¿cierto?, o vulnera el aislamiento, digamos que esa es la palabra. Dentro de una cabina de operación encontramos varias cosas. Igualmente se tenía que trabajar el tema de sellos y empaques, vulneración en piso por paso de cables, sistemas de aire acondicionado y pues algunas perforaciones que se hacen para cableado en los radios de comunicaciones. Este tipo de información es muy útil
porque muchas de esas medidas convergen en trámites administrativos o en optimizaciones de planes de mejoramiento, es decir, no necesariamente es intervención per se, sino mucha parte de las soluciones integremos dentro de los planes de mantenimiento unas buenas prácticas que nos permitan mejorar o no vulnerar la condición acústica, ¿cierto? Entonces, siempre esas perspectivas de control involucran una intervención técnica, pero siempre el componente administrativo debe estar presente, porque pues primero es la manera en que se operativiza la solución, y segundo, porque mucha parte de la contribución a la solución de ruido ya está dentro de la misma administración o organización, es solo, digámoslo, organizar un poquito más el proceso, o no organizarlo, sino articular el componente de ruido dentro de ese proceso en general. Esto básicamente fue lo que encontramos, ¿cierto? Tenemos un espectro en baja frecuencia, y pues eso está en dBA, pero pues es claro que tenemos unos componentes tonales en baja frecuencia, y lo que encontramos es que debemos intervenir en estos componentes. Debemos priorizar en piso en cabina, hay que tratar ductos de aire acondicionado, tenemos vibración en elementos instalados, ¿cierto? Eso es tan sencillo como poner un elemento aislante cuando instalo el radio, pero son soluciones muy básicas, pero que hay que hacer. Intervención del tablero permite fugas, hay que trabajar juntas de ventana y es importante saber que la solución de ruido debe ser robusta en baja frecuencia. Que en términos de control de ruido, los que han tenido la oportunidad de trabajar en el tema, saben que el control de baja frecuencia es bastante complejo. O sea, no es lo mismo tratar alta frecuencia, que yo puedo colocar un material poroso, como trabajar un material denso, pesado y demás, el cual necesito hacer control en baja frecuencia. Adicionalmente generamos unas encuestas, porque la información cuantitativa que teníamos de las cabinas, también queríamos mirar cuál era la percepción de los conductores con relación a diferentes escenarios de control de ruido. Es decir, ¿qué pasa si bajamos algunos radios, el nivel de los radios? Porque como tenemos dos radios de operación, ¿cierto? Entre ellos a veces compiten. Entonces, ¿qué pasa con el nivel de inteligibilidad que está teniendo la persona con relación a las instrucciones que les están dando? Entonces, generamos escenarios donde comparamos los niveles de diferentes radios y también el motor. Para eso se generó un sistema dedicado de realidad virtual donde básicamente las grabaciones que se hicieron en la primera instancia se implementaron para un aplicativo dedicado donde varios conductores se ponían un sistema inmersivo, escuchaban los diferentes niveles y pues nos daban retroalimentación de cómo veían el proceso. Acá lo que voy a mostrar básicamente es un ejemplo muy rápido de cómo funcionaba el aplicativo. La persona se colocaba unas gafas de realidad virtual y de acuerdo a su movimiento pues podía básicamente moverse en un entorno a libertad. Después se encontraban dentro de la cabina y lo que vemos acá son diferentes niveles de operación. Entonces este es el nivel actual y ellos tenían que responder cómo estaban escuchando la operación, cómo sentían el mensaje, si lo instruían claro, y posteriormente jugaban con los diferentes escenarios. Digámoslo jugar porque pues siempre la realidad aumentada tiene un componente pedagógico y pues es interesante, ¿cierto? Es interesante ver la gente como cuando está en un sistema inmersivo también pues reacciona frente a este nuevo tipo de tecnologías. Para nosotros fue valioso, posteriormente pues la persona terminaba y nos respondía a una encuesta. Dentro de los resultados que fueron valiosos es que encontramos que no se debería limitar el radio de operación, es decir, si queremos intervenir un radio tiene que ser el radio social, perdón, no social, el radio de comunicación no formal. Debemos limitar ese radio de comunicación no social o radio 2, mejora la inteligibilidad del mensaje de operación, y algo que también fue muy significativo y que nos pareció muy relevante resaltar, y es que el escenario de control de ruido fue altamente valorado por los conductores. O sea, todos los conductores que se les preguntó, cuando uno hace una solución de control de ruido que funciona de manera técnica, no necesariamente perceptualmente siente mejora, porque puede que el espectro no lo escuche, no simplemente, pues la gente no siente cambio significativo. Pero en este entorno todos los operarios dijeron, hey, qué bueno lograr ese target, o sea, qué bueno poder trabajar en este entorno, ¿cierto? Eso también generó inclusión, muchos de los conductores también se sentían agradecidos de ver que la empresa los está involucrando en este tipo de procesos, ¿cierto? Que son importantes para que ellos son importantes dentro de la empresa para la toma de esas decisiones y que son considerados dentro del proceso. Eso fue muy significativo de rescatar. Finalmente, ya estamos en la siguiente fase,
O sea, ya supimos que debemos intervenir. Y ya para terminar de manera muy rápida, lo que voy a mencionar son en qué estamos trabajando ahora. Lógicamente, pues la acción de control de ruido tiene una serie de acciones para la mitigación de niveles de ruido, pero esto es una punta del iceberg. O sea, debajo de todo eso siempre habrá todo el componente administrativo, técnico, operativo, económico, presupuestal y demás de cómo se lleva a cabo la solución. Lógicamente, por temas de tiempo y demás, pues solo voy a mencionar de manera muy rápida qué es lo que estamos haciendo a partir de lo que hemos obtenido. Empezamos a trabajar en qué pasa con la adquisición de nueva flota. Es decir, cuando va a llegar un nuevo camión a Cerrejón, ¿qué queremos desde el punto de vista acústico? Entonces, lo que estamos haciendo es implementar criterios de calidad acústica en el proceso de adquisición de nueva flota. Es decir, cuando sale una especificación técnica y quiere un camión de este tipo con estas especificaciones, hay criterios de calidad acústica determinados para simplemente trasladar todos los requerimientos que se necesitan al outsourcing o al que está proveyendo en este caso el camión. Segundo, estamos trabajando en la optimización de aislamiento desde diferentes perspectivas. Primero, tratamiento de sellamientos y ventanas, desacople estructural. Estamos generando un sistema que desacopla la cabina, ¿cierto? O minimiza el acople estructural que tengo de la cabina de conducción con la plataforma del camión. Un silenciador pasivo para sistemas de aire acondicionado. Pensemos eso como una especie de muffler o de exhausto, que es lo que tenemos, ahí pasa aire, pues el muffler de un carro lo que te hace es atenuar el nivel de ruido y dejar el paso de aire. Es algo muy similar a lo que estamos trabajando acá. Y materialidad en cabina. En temas de materialidad de cabina, pues lo que estamos buscando es colocar una materialidad que nos permita mejorar el aislamiento acústico. Y dentro de todos estos componentes que estamos evaluando, está por ejemplo el uso de metamateriales, ¿cierto? Como en metamateriales son materiales que los cuales se hacen a diseño de una composición ya sea estructural o química para que por medio de ciertos fenómenos pues tengan un comportamiento específico. Generar materiales que tengan aislamiento en baja frecuencia es difícil, ¿cierto? Pero ya hay pues digamos mucha evidencia científica que por medio de tratamiento de metamateriales yo puedo optimizar materiales para que su comportamiento en baja frecuencia sea sea mejor. Y lógicamente una integración al PM, es decir, cómo todas estas soluciones y cómo todo esto, ¿cierto?, que se tiene que hacer, se integra al plan preventivo y correctivo que tiene la compañía. Eso en un proceso de control de ruido es sí o sí obligatorio, si no, eso se queda en un papel. Si uno a la organización no le dice cómo esto se operativiza y cómo se operativiza sin que me cueste más el PM, ¿cierto? O sea, cómo yo hago para que dentro de mi proceso normal no dure 2 o 3 días más o 4 días más haciendo este proceso, si no logro integrarlo dentro de lo que ya tiene establecido, pues será mucho más fácil su integración. Finalmente, ¿qué estamos haciendo o qué retos tenemos? En este momento se está terminando toda la parte de diseño. Esa parte de diseño involucra simulaciones utilizando, por ejemplo, métodos numéricos, mediciones experimentales. Vamos a implementar una prueba piloto de la solución que planteemos. Lógicamente, lo que se busca es esa prueba piloto, pues midiendo el performance que tengamos, se adapte a la flota como tal, pues a toda la flota que se tiene. Utilizar el video 360 y audio 3D y esta tecnología para procesos de sensibilización y educación dentro de Cerrejón, en los operarios, para los diferentes procesos. Vimos que a la gente le llama la atención, es abierta a este tipo de escenarios, entonces en vez de poner a alguien a llenar una encuesta, montarle un sistema inmersivo, son mucho más dispuestos, ¿cierto? Entonces se quiere seguir utilizando ese tipo de tecnologías para otro tipo de aplicaciones. Lógicamente, ¿cómo extrapolamos eso a otra flota? Digamos que dentro de los procesos de Cerrejón no solo hay volquetas, ¿cierto? Hay otro tipo de equipos que acompañan toda la operación y los cuales pues también se desea hacer un proceso de qué pasa con ellos. Y finalmente consideración de otras áreas como puede ser qué pasa con la gente que está en talleres, o sea la gente que no está conduciendo sino la que está haciendo el proceso de mantenimiento. Ya para finalizar, se ha presentado un caso de estudio que involucró el desarrollo de una metodología enfocada en la gestión de ruido laboral, el uso de técnicas avanzadas de procesamiento de señal y de mediciones permite obtener información de muy alta calidad y esa información de alta calidad es un insumo fundamental para control de ruido. Si yo quiero tener un control de ruido que sea efectivo, que no sea sobredimensionado, ¿cierto?, que sea pues fácilmente implementable, tener información de muy buena calidad de entrada para el diseño es vital.
Lógicamente, las acciones de control de ruido deben contemplar los procesos técnico-administrativos propios de cada empresa para su adecuada implementación. Ya para culminar, es importante decir que cuando se desarrolla cualquier proceso o proyecto de control de ruido, el establecer esas preguntas iniciales siempre dará el camino de lo que se quiere lograr, ¿cierto? Esta técnica se desarrolló por las necesidades y especificidades de este proyecto. Cada proyecto tendrá diferentes alcances y diferentes necesidades, ¿cierto? Lo importante siempre es tener claro un esquema metodológico de cómo se puede lograr esa solución de acuerdo a lo que estamos planteando. Bueno, muchas gracias por la atención prestada.